Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a este nuevo live, ya el 10º que tenemos acá en Start Chile, y que se trata sobre la prescripción de las deudas. En el fondo es saber un poco todos los mitos y verdades que existen asociados a la prescripción, y en este caso en particular lo vamos a ligar con uno de nuestros servicios, que es precisamente el de aclaración de antecedentes comerciales que nosotros ofrecemos como estudio jurídico. Me presento, soy Francisco Morales, abogado de innovación y desarrollo, y voy a hablar sobre este tema. Esperemos un poco que se conecte un poco más de gente. Perfecto. La pregunta más general que nos hacen muchos de nuestros clientes o las personas que muchas veces agendan al momento de solicitar este primer diagnóstico legal gratuito que nosotros ofrecemos es ¿qué deudas prescriben? ¿Ya? Y lo relevante de esto es que todas las acciones prescriben, ¿ya? En este sentido quiere decir que todas las deudas prescriben. ¿En qué sentido? No es que prescriba la deuda, ¿ya? Lo que prescribe es la acción judicial para que el acreedor, el titular de esta deuda, ¿cierto?, pueda demandar al deudor, en este caso, de manera judicial, ¿ya? Por eso, el objetivo de la prescripción es finalmente una sanción para el acreedor, digámoslo de alguna manera negligente, que ha dejado transcurrir por lo general un plazo definido por la ley, y que una vez que transcurre ese plazo, él ya no puede en el fondo exigir judicialmente la deuda, ¿ya? Entonces, muy importante dejar en claro de que lo que prescribe no es la deuda en sí, sino que es la acción de la deuda, ¿ya? O sea, la acción para exigir la deuda, ¿ya? ¿Qué deudas prescriben? Como bien le hice la pregunta, la verdad es que todas las deudas prescriben. Podemos empezar, por ejemplo, con una de las deudas más típicas, que son los pagarés, que, por ejemplo, cuando nosotros solicitamos un crédito, muchas veces el banco o institución financiera nos hace firmar una serie de documentos, entre ellos un pagaré en blanco, donde nosotros le damos un mandato a ellos para rellenar esa información conforme al monto que ellos finalmente pueden exigirnos por el total del costo del crédito, ¿ya? Ese es uno de los típicos documentos que presentan las instituciones financieras y casas comerciales al momento de presentar esta demanda ejecutiva, que es la acción por defecto más eficaz para perseguir la deuda, ¿ya? Lo relevante de esta acción, que para que ustedes tengan en cuenta, es que esta acción se tiene que hacer una vez transcurrido a lo más, el tiempo máximo es 1 año desde que se hizo exigible la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando estamos hablando de deudas por créditos de consumo, normalmente es se hace exigible, empieza a correr este plazo, ¿cierto?, de prescripción, desde que nosotros dejamos de pagar la cuota, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué otras deudas prescriben? Por ejemplo, los cheques también prescriben, porque los cheques, uno de los requisitos para exigirlo judicialmente es primero notificar el protesto del cheque. Obviamente, previo a eso hay que hacer el protesto del cheque por la razón que corresponda, falta de fondos, no pago, etcétera, etcétera. Y esta acción judicial también prescribe contado 1 año a partir de la fecha del protesto, ¿ya? ¿Qué otras deudas podemos señalar? Es, por ejemplo, también las sentencias. Por ejemplo, por decir algo, un choque y a uno lo condenaron para pagar una indemnización de X monto. Esa deuda también prescribe de manera ejecutiva también, porque las sentencias tienen un valor de ejecución que en el fondo, en ese caso, son de 3 años,
¿ya? En ese sentido, esa sentencia es exigible por 3 años, ¿ya? Ahora bien, obviamente lo que se pone término, como bien señalado, para que todos tengan, para recapitular un poco, es que lo que se prescribe no es la deuda en sí, ¿ya? La deuda siempre va a existir en ese sentido. Lo que prescribe es la acción de cobrar judicialmente esa deuda, ¿ya? Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Volviendo a otros tipos de deuda, ya hemos repasado el típico pagaré, los cheques y, bueno, las sentencias también, como señalé, y también tenemos otras deudas muy comunes, por ejemplo, los servicios básicos. Los servicios básicos también pueden ser exigibles por acción judicial, pero estos, por ejemplo, prescriben por regla general después de 5 años, ¿ya? Por ejemplo, también las deudas por autopista o TAG, se aplica también la regla general muchas veces, que prescriben 5 años. Los permisos de circulación también entran dentro de esa categoría, ¿ya? Y por último, por ejemplo, los derechos de aseo municipal, ¿ya? Eso ahí hay ciertas discusiones, han habido fallos en favor de una u otra tesis, que la regla general es que también son 5 años, pero en algunos casos, algunos tribunales estiman que son solo 3 años, ¿ya? Estos son en general los casos especiales que hemos señalado, ¿cierto? Que hay algunos plazos que son de 1 año, ¿cierto? Hay otros casos que son 3 años para la prescripción de la acción ejecutiva, y la regla general son 5 años, ¿ya? Ahora bien, me voy a hacer cargo, por ejemplo, me imagino una duda de muchos de ustedes es que esta prescripción es automática, hay que solicitarla. La respuesta es bien simple. Se tiende a entender que la prescripción es automática, pero esto no es cierto. Lo que sucede es que la gente confunde que, por ejemplo, las publicaciones en registros comerciales, sea Boletín Comercial, DICOM o Cámara de Comercio o cualquier banco de datos de registro de deudas financieras, las deudas que tengan un tiempo mayor a 5 años se eliminan automáticamente, ¿ya? Por eso la gente, por lo general, entiende de que la deuda, en el fondo, pasados 5 años, está prescrita. En estricto rigor está prescrita, pero eso se tiene que solicitar. Como bien hemos señalado desde un inicio, lo que está prescrito es la acción judicial. Por tanto, esa acción hay que solicitarla ante un tribunal. Ahora bien, claro, para efectos prácticos, si nosotros tomamos en cuenta una deuda, por decir que tiene ya más de 5 años, pongamos un caso, la deuda tiene 7 años. Lo que va a suceder con esa deuda es que al momento de nosotros solicitar algún crédito, por decir algo, y la banca o quien nos va a evaluar para otorgarnos ese crédito, va probablemente a revisar nuestro informe comercial, y precisamente esa deuda, en esos casos, por lo general no va a estar publicada, ¿ya? Pero bien, eso no quita que ese acreedor siga cobrando la deuda, porque la deuda, como bien he dicho, no se extingue, no se prescribe. Lo que prescribe es la acción judicial, es decir, lo que prescribe es poder demandar judicialmente esa deuda, ¿ya? Entonces, recapitulando, vendría siendo un mito de que la prescripción es automática. Por tanto, la respuesta es que esta debe ser solicitada ante un tribunal. Y aquí es muy importante tener en cuenta de que uno puede presentar la demanda de prescripción, ¿cierto?, como también oponerla como un medio de defensa al momento de que, por ejemplo, nos demanden y
podamos, por ejemplo, podemos configurar de que ha pasado más de un año desde que nos notificaron esa demanda, y en ese caso, por ejemplo, si es un pagaré, como ya transcurrió un año, nosotros vamos a poder oponer la excepción de prescripción. Es decir, es un medio de defensa también en un juicio, ¿ya? Por eso es muy relevante que para todos aquellos que deseen tener un diagnóstico legal, es muy importante que puedan otorgar la mayor información respecto a qué causas judiciales están asociadas al RUT de la persona, o bien ver quiénes son los acreedores que tienen deudas publicadas que nosotros no hemos pagado, ¿ya? Eso por una parte, ¿ya? Ahora, ¿cuál es otra duda muy recurrente? Es que precisamente la gente piensa que la prescripción pueden solicitar ellos. O sea, como que en el fondo, como entendemos que es prácticamente automática, nosotros somos quien declaramos la prescripción. Eso no es cierto, porque la única entidad que puede decretar la prescripción de la deuda es precisamente un tribunal. Y eso se tiene que hacer, como bien dije, como una defensa ante una demanda, o bien puede ser por intermedio de una demanda de prescripción, solicitando que el tribunal declare la prescripción de la acción de cobro de esa deuda, ¿ya? Eso también es muy importante destacar, ¿ya? ¿Qué otro tema es muy relevante respecto a esto? Es que los requisitos de la prescripción de las deudas son que la acción se pueda prescribir, es decir, aquí es muy importante entender de que hay cosas que no pueden prescribir por sí mismas, ¿ya? En ese caso, lo más relevante, como bien hemos dicho anteriormente, es que haya transcurrido el plazo de prescripción, porque los plazos, como hemos bien señalado, son distintos dependiendo de la acción judicial que se haya entablado, ¿ya? Pero para la información de ustedes es que efectivamente todas las deudas prescriben, ¿ya? En distintos plazos, como bien ya hemos señalado y reiteramos. En algunos casos son 5 años, en otros son 1 año y en otros casos son 3 años, ¿ya? Eso en cuanto a la prescripción en general, ¿ya? Ahora vamos a ir a ciertos casos más comunes para que las personas entiendan por qué no es automática. Por ejemplo, el efecto de ser demandado en relación a la prescripción, ¿ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos una demanda y nos demandaron por una deuda antigua, ¿cierto? Y fuimos notificados de esa demanda, ¿ya? En este caso, es muy relevante entender que, como bien hemos dicho, la prescripción, la ley la entiende como una sanción al acreedor de que no hizo de manera oportuna el exigirla de manera judicial, ¿ya? Por tanto, si ellos nos notifican antes del año, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta de que ahí se suspende el plazo, ¿ya? No quiere decir que, por ejemplo, si ya me notificaron de la demanda, ¿ya? Y nosotros no hemos puesto defensas ante esa demanda, no es efectivo que, por ejemplo, si después de la notificación, digamos, ¿cómo se llama? Ha transcurrido, por ejemplo, más de 1 año o 5 años, en ese caso la deuda va a estar prescrita. No, porque, como bien reitero, la deuda, si bien se hace exigible, ¿cierto?, se suspende este plazo de prescripción, ¿ya? Es decir, queda paralizado. Entonces, por lo general, cuando
existe una demanda ya notificada o, digamos, también puede ser en proceso de embargo, ya no corre la prescripción en sí, ¿ya? Ahora esto tiene una salvedad, porque nosotros dentro del servicio de aclaración de antecedentes comerciales, lo que también ofrecemos es que precisamente nosotros acudimos a otras figuras legales como es el abandono del procedimiento. Es decir, esa es otra sanción muy similar a la prescripción que permite ponerle términos a esa causa, tenerla por abandonada, ¿ya? También es una sanción que busca de alguna manera sancionar al acreedor por no ser eficiente en su actitud de cobro, ¿ya? Bueno, acá hay unas preguntas que señalan precisamente que si las prescripciones son automáticas, volvemos a reiterar de que no son automáticas, se tienen que solicitar ante un tribunal, ¿cierto? Y lo que prescribe es la acción judicial, pero no la deuda, ¿ya? En cuanto a los requisitos de la prescripción, son, como bien hemos dicho, en casos de pagaré, es decir, para créditos de consumo, tarjetas de crédito, cuando por lo general, al momento de la demanda, o bien desde que se hizo exigible esa deuda, es decir, desde que nosotros dejamos de pagar, por lo general, la acción ejecutiva en esos casos siempre prescribe después de un año. Pero como bien hemos estado hablando ahora, recientemente, ese plazo se suspende en caso que durante el año que tiene para notificar se realice efectivamente la notificación. Se paraliza ese plazo, ¿ya? Otra pregunta, me imagino muy relevante respecto a la prescripción, es que ¿cuáles son los gastos asociados? ¿Ya? Como bien hemos señalado, como se solicita ante un tribunal, eso en primer lugar requiere de la asesoría de un abogado. Por tanto, el primer costo que tiene es precisamente los servicios del abogado. Y en segundo lugar, viene a ser, por ejemplo, como hemos señalado en algunos casos, también nosotros podemos demandar la prescripción, ¿ya? Y en esos casos, efectivamente, los gastos extras a los honorarios del abogado son la solicitud de notificación por intermedio de un receptor judicial, ¿ya? Ahora bien, respecto a los efectos de la prescripción, uno de los efectos más relevantes es que precisamente al momento de nosotros tener declarada la prescripción, ¿ya? El tribunal nos acoge la solicitud de prescripción tanto como defensa en un juicio o como nosotros demandando al acreedor. Lo relevante es que se elimina la deuda automáticamente de los registros comerciales, ¿ya? Porque esa deuda deja de ser exigible y por tanto nosotros pasamos a hacer la solicitud administrativa tanto a EDICOM, Cámara de Comercio, SINACOFI, todos los titulares de bancos de datos, ¿cierto? Para que eliminen del boletín comercial dicha deuda, ¿ya? La verdad de las cosas es que respecto a ese punto hay que hacer esa gestión administrativa con la sentencia judicial que efectivamente declara la prescripción de la deuda. Ese es el documento oficial que nosotros podemos solicitar para eliminar la deuda de todo tipo de registro, ¿ya? Eso, como bien digo, es una resolución judicial. No es que efectivamente suceda por arte de magia. Lo que sí, como bien señalé anteriormente, es que las deudas que tienen más de 5 años se eliminan automáticamente. Pero, por ejemplo, aquí tenemos la diferencia, porque, como bien le he mencionado, después de 5 años se elimina automáticamente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los pagarés?
que los pagaré, como bien les dije, si transcurrido un año la persona no paga, va a seguir publicada la deuda, ¿cierto? Lo que pasa en ese caso es que efectivamente podemos, en vez de esperar los 5 años para que esa demanda prescriba, ¿cierto? O sea, se elimine automáticamente, perdón. Lo que nosotros podemos es solicitar la prescripción de esa deuda, ¿cierto? Y la eliminamos en menos de un año en vez de estar esperando los 5 años. Por ejemplo, también en los casos de aquellas deudas que prescriben la acción en 3 años. Lo mismo, nosotros podemos solicitar la prescripción, ¿cierto?, de la acción ejecutiva y en ese caso se elimina antes de los 5 años, ¿ya? Por supuesto, hay deudas que, como bien ya les dije, tienen más de 5 años y por lo general están eliminadas de todo tipo de registro comercial. Ahora bien, vuelvo a recalcar que lo relevante es que no prescribe la deuda siempre existe. Por ejemplo, si usted quedamos debiendo X cantidad de dinero ante un acreedor, él sí va a poder tener en su base de datos, ¿cierto?, interna esa deuda. Por eso, por lo general, muchas veces cuando tenemos deudas asociadas, por más que haya pasado mucho tiempo, es lo que se llaman los registros históricos, que son también ilegales, ¿ya? Pero que eso es parte también de nuestro servicio de rebancarización, que nosotros hacemos todas las acciones legales para que esos datos no sean tomados en cuenta, ¿ya? Bueno, ya están quedando los últimos 5 minutos. Lo ideal es que en esta instancia pueden hacer las preguntas que tenga nuestra audiencia y así nosotros vamos a poder responder de alguna manera su pregunta. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice ¿en qué se diferencia con la repactación? Claro, son cosas completamente distintas, pero que, como bien ya he señalado, la prescripción lo que busca es sancionar al acreedor para que él no pueda hacer exigible esa deuda de manera judicial, ¿ya? La repactación, a diferencia, lo que nosotros hacemos es que esa deuda va a seguir siendo cobrable. Entonces, es muy importante tener en cuenta que al momento de evaluar la repactación, saber que en el fondo esa deuda no está próxima a poder solicitar la prescripción, porque el problema que sucede muchas veces es que si nosotros repactamos, hacemos que ese plazo en el fondo quede sin efecto, el plazo que ha transcurrido. Entonces, obviamente se renueva ese plazo de alguna manera desde el momento de que nosotros volvemos a incumplir ese nuevo acuerdo, ¿ya? Entonces, por eso es muy relevante que evalúen muy bien al momento de repactar y para eso les recomiendo muchas veces, previo a eso, como nosotros ofrecemos una asesoría, la primera asesoría gratuita, ¿cierto?, donde damos un diagnóstico legal, ver si realmente es conveniente repactar o bien analizar si es posible solicitar la prescripción de la deuda, ¿ya? Vamos a esperar si hay algunas últimas preguntas, idealmente para que podamos contestar lo que ustedes necesiten. Bueno, una última cosa ya para ir terminando este live. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta y volvemos a informarles a nuestra audiencia, ¿cierto?, que nosotros damos la primera asesoría gratuita. Esto ustedes tienen que entrar a www.staffchile.cl, pueden agendar su hora y los va a llamar un abogado experto en materia de deuda, donde ustedes van a poder finalmente analizar efectivamente si la deuda está prescrita, si es posible interponerla como defensa o como demanda, y así finalmente buscar los efectos beneficiosos que tiene la prescripción, que es efectivamente eliminar su deuda de los
de sus antecedentes comerciales para efectos de que no sean un agravio para usted o un perjuicio al momento de poder solicitar algún producto, ¿ya? Bueno, eso sería por hoy y los dejo invitados a estar al tanto en nuestro Instagram para que puedan ver los próximos live que se van a ir difundiendo mediante este medio. Así que saludos a todos, que tengan una buena término de jornada y nos estamos viendo muy pronto. Que estén bien. Chao, chao.